Imagínate por un segundo cómo te gustaría que sea tu vida cuando llegues a viejo o a vieja. ¿Qué te gustaría haber logrado en la vida? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Quién te gustaría que te cuide? Ahora imagínate no poder proyectar tu vejez porque la expectativa de vida de las personas que comparten tu identidad de género no llega a los 40 años. Ahora imagínate que por tu identidad de género las posibilidades de que no consigas un empleo se multipliquen por 10 y de que empieces a vivir con temor de salir a la calle por miedo a que te insulten o te agredan. Esta es la realidad que vivimos las mujeres trans en Argentina. Por eso hicimos estos videos para que puedas conocer cuál es la problemática que atravesamos todos los días y cómo la sociedad está empezando a cambiar. Hoy vamos a hablar de inclusión de personas travesti trans. Hay que tener en cuenta que el colectivo trans es vulnerado desde que sale de la puerta de su casa hasta que vuelve a su casa, e incluso dentro de la casa también muchas veces es vulnerado. Entonces, para nosotras el miedo es constante. Si una mujer cisgénero en la calle tiene miedo todo el tiempo de ser violada, de ser violentada, nosotras 10 veces más, y sobre todo si se te nota mucho. Y miedo al rechazo, miedo al, no sé, a sentirme incómoda, a tener una situación límite, por ejemplo, a que me hagan sentir incómoda y yo no poder callarme. Tengo miedo de, por ejemplo, de un día encontrarme con alguien que esté re loquito y, no sé, me pegue o me haga algo, o no sé, o algo de eso. Porque no me gusta quedarme callada, o sea, mucho tiempo ya estuve callada. Para salir de tu casa necesitas mucha valentía. Yo tengo una vida dentro de todo convencional y tengo miedo de salir de mi casa. Necesito armarme de valor para transitar la vereda de mi casa, transitar el subte, llegar a mi laburo. Y como ya en mi laburo tengo un entorno conocido, ahí como un poco me relajo, pero la mirada siempre está. Tengo miedo, la verdad tengo miedo de que por ahí me llamen y me digan: pero vos no sos como te presentaste. Y ese es mi miedo, de presentarme y que me miran: pero vos no sos un pibe de verdad, o no sé. La violencia que recibimos tiene directa relación con nuestra imagen y con nuestra identidad. Y eso pasa en una entrevista laboral, en el súper, en el médico, en una oficina pública, todo el tiempo pasa. ¿A qué edad nos reconocemos trans? ¿En qué momento nos cuestionamos el género asignado al nacer? Obviamente esto puede pasar en cualquier momento de la vida, pero casi siempre, según los estudios, esto sucede en la infancia. El 92% de las personas travesti trans nos dimos cuenta que el género asignado al momento de nacer no se correspondía con el género autopercibido antes de los 14 años y el 65% antes de los 9. Y cuando expresamos nuestro género socialmente, nos esperan en muchos casos familias y escuelas que no saben o no están dispuestas a acompañarnos. 6 de cada 10 mujeres trans tuvieron que dejar la escuela secundaria a causa de la discriminación y el 65% tuvo que dejar sus hogares antes de cumplir los 19 años. Me acuerdo que en Jujuy, fuimos y caminamos 2 cuadras con una amiga y me metieron presa. Caímos todas las travestis de Jujuy, estábamos presas en la brigada y esa fue la primera vez que mi mamá me vio vestida de mujer. Y me fue a buscar porque yo era menor, tenía 14, 15. Ella lo que me decía es que ella no quería que yo sufra, porque la gente era muy mala y que, básicamente eso, que ella que no le molestaba que yo sea gay, pero que si iba a ser travesti, como que iba a sufrir mucho y me iban a pasar un montón de cosas. Y bueno, tan equivocada no estaba, porque bueno, sí tuve que pasar un montón de cosas, pero bueno, no me arrepiento de nada. Y ahí le tuve que decir, confesar, llorando, porque no sabía que me iba a preguntar eso. Yo lo iba a esperar a decírselo y mi mamá no lo tomó nada bien. Que mi mamá una vez me dijo de que me va a aceptar ya cuando sea mayor, de 21. Yo con mis amigos soy Tiago y en mi familia soy con mi otro nombre. Así que es como que por ahí no quiero que vengan mis amigos a mi casa por el hecho de que mi mamá no me trata todavía de Tiago. ¿Te cambió mucho cuando tu vieja te empezó a mostrar aceptación? Sí, mucho, un montón. Me sentí me sentía como más llena, más completa, más feliz.
lo mío no era una etapa nada más, era como lo que yo soy, y vio que soy Luciana, que no puedo expresar, que así soy feliz y así estoy, como que me siento más completa y que me siento viva. Así, antes estaba por ahí como más triste o más cabizbaja, y ahora es como que tengo más ganas de todo, no sé, es como, y creo que eso lo notó porque lo aceptó. La población trans, como bien sabemos, o como bien los estudios lo han revelado, viven, digamos, como un ciclo de vulnerabilidad estructural que empieza en la familia. La vida de las personas trans, en términos generales, están marcadas primero por la expulsión del hogar. Esta expulsión del hogar lleva también a la expulsión de la escuela. Para garantizar una inserción social plena en las personas travesti trans, es necesario que nuestra familia y las escuelas puedan garantizar nuestros derechos desde la niñez. Por eso es tan importante despatologizar las infancias trans, garantizar el acceso a la educación sexual integral y trabajar con las familias para que puedan acompañar las diferentes formas de diversidad sexual. El Día Internacional del Orgullo LGBT se vivió en Argentina con manifestaciones en diversas ciudades y con un mismo lema: basta de travesticidios y transfeminicidios. Preocupa la creciente cantidad de asesinatos de personas trans en el país, pero al mismo tiempo algunas empresas toman iniciativas para contratarlas. Cuando hablamos de los derechos de las personas trans, no nos referimos a derechos diferentes o especiales al que tiene el resto de los seres humanos. Lo que queremos es garantizar los derechos de todas las personas sin distinción de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y diversidad corporal. Hablamos de inclusión de personas trans para revertir una situación histórica de vulneración de derechos básicos. Los datos que logramos producir desde las organizaciones de la sociedad civil ante la falta de datos oficiales nos muestran que la expectativa de vida de las mujeres trans apenas alcanza los 35 años. No solo por los frecuentes asesinatos, sino también por las malas condiciones de vida de nuestra población y la falta de acceso a la salud. 6 de cada 10 dejaron la secundaria a causa de la discriminación. El 83% ha sufrido graves actos de violencia por parte de la policía. 6 de cada 10 ejercen la prostitución o el trabajo sexual. El 87% comenzó a ejercerlo antes de los 19 años y el 80% desearía poder dejarlo. Cada vez que una persona trans es expulsada del espacio de trabajo, agredida en la calle, discriminada del sistema de salud o asesinada por su identidad de género, estamos ante la presencia de un problema social en el cual todos y todas somos parte. La transfobia está muy instalada en nuestra sociedad y es una forma de ver el mundo donde no se aceptan las disidencias a la hora de vivir la identidad de género. Pero lo que sí está marcado es que la prostitución casi que se convierte en un destino para las mujeres trans. Es casi como que nuestra sociedad, por este paradigma heterosis normativo, considera que el único lugar factible para las mujeres trans es el de la prostitución. Ahora bien, yendo a la inclusión laboral, ¿qué pasa con todo esto? Una chica que fue expulsada desde muy chiquita, o un chico que fue expulsado desde muy chiquito, generalmente la expulsión, como decía, empieza entre los 11 y los 18 años la mayor parte de las veces, que no terminó el secundario, que su único horizonte de posibilidad que le damos como sociedad son o lugares de trabajo informal o el lugar de la prostitución, ni siquiera piensa en la posibilidad de que pueda ingresar a una empresa. Y por otra parte, las empresas tampoco piensan en la posibilidad de incorporar personas trans porque, por ejemplo, muchas de ellas tienen un requisito básico que es un secundario. Yo terminé de estudiar a los 17 años, terminé de estudiar la secundaria con excelentes notas, una muy buena alumna. Terminé de estudiar y después a los 18 empecé a ver esto de querer acceder a un trabajo y bueno, realmente tenía que ir de varón como hombre y a no poder sostener esto, bueno, así fue como quedé excluida de todo sistema laboral y bueno, ya después no seguí yendo porque ya la respuesta era no. Me pasaba a mí, le pasaba a mis demás compañeras, ¿no? Y el colectivo trans tiene una historia de violencia tan larga en cuanto a lo laboral. Siempre nos discriminaron y fue violento la forma en la que nos echaban de las entrevistas laborales porque decirte gracias, te llamamos, cuando ni siquiera te tomaron los datos personales, cuando ni siquiera te hicieron una prueba, es violento, es echarte, y me ha pasado, de hecho en una entrevista lo conté, que asistí a una entrevista laboral en el 2007
para una empresa conocida de telemarketers, de ventas telefónicas, y mi imagen era femenina y no me tomaron ni siquiera el roleplay y me dijeron que me vaya, que ya estaba todo tomado, nunca me llamaron y unos meses después volví con una imagen masculina a la misma empresa y me tomaron. Bueno, yo pienso que la mirada que nos daban las personas cuando íbamos a buscar un trabajo, primero era cuando entrabas a cualquier oficina o a cualquier lugar o en un sistema de salud, cuando entrabas a un hospital, a cualquier parte, primero el que se empezaban a codear entre ellos, como a señalar. Y esto por más que una esté bien, por más que una sepa, esté segura de lo que sienta, esté feliz con su expresión, todo termina repercutiendo, ¿no? La oferta en nuestro país para los servicios de salud sabemos que es universal. Lo que no es universal es el acceso, ¿no? Y la principal barrera de ese acceso es el estigma y discriminación. Y la población trans es como el mayor ejemplo de estigma y discriminación que sufren. Si hablamos de las múltiples vulnerabilidades de las personas trans desde la infancia ya, bueno, una de las principales dificultades que tienen es del acceso a la educación también. Según el último dato que tenemos de un estudio que se hizo a nivel nacional, la población trans tiene un 36% de prevalencia de VIH. Igual quiero recalcar que esto es un dato que es viejo, porque es un estudio que se hizo en el año 2008. La discriminación se reproduce desde los mecanismos más sutiles, una mirada, un comentario o una risa de más. Si sucede en un hospital, en la escuela o en una oficina pública, esto se traduce en un nuevo espacio del cual somos expulsadas. Las graves estadísticas no aparecen de la nada. Son el reflejo de una forma cotidiana de discriminación que consolidan una situación de vulneración de nuestros derechos humanos. Lo que vivimos las personas trans no es una forma aislada de violencia. Hablamos de una situación estructural de discriminación. Lo que hay que transformar no es solamente una situación puntual de una persona con odio, sino toda una matriz de un pensamiento de la sociedad. Lo primero que se me ocurre decir es que lamentablemente no tenemos datos oficiales a nivel país ni estadísticas oficiales a nivel país que den cuenta de cuáles son las condiciones de vida de las personas trans. Los datos que tenemos, que conocemos y de los cuales partimos para poder hacer análisis sobre la situación de la condición de vida de las personas trans es que son personas que están además de excluidas en situación de vulnerabilidad, creo que son las que más sufren las consecuencias de la pobreza, de la estigmatización, de la discriminación. En relación a la violencia institucional también es un tema que aún hoy en Argentina está presente. En los últimos años se vieron reforzadas prácticas violentas contra las mujeres trans, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, en la zona del conurbano, en la zona de La Plata. Llegaron muchas denuncias de organismos de derechos humanos por el tema de las requisas vejatorias, de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Creo que de toda la población, las mujeres trans en particular son las que están en mayor situación de vulnerabilidad y de exclusión, a pesar de que desde el 2012 tenemos la ley de identidad de género que hace que al menos en algunas ocasiones reciban trato digno en relación a su identidad autopercibida. Si bien contamos con la Ley de Identidad de Género sancionada el 9 de mayo del año 2012, que fue un gran avance para nuestra población, se ha avanzado bastante, pero creemos que solamente es el 30% en realidad lo que hemos logrado avanzar. Creemos que todavía hay una deuda pendiente en el acceso al trabajo formal, a la educación, a la salud. Así que creo que todavía estamos en un proceso de bastante vulnerabilidad, bastante precario. ¿Cómo nos relacionamos con una persona trans en un ámbito laboral? Y creo que son unos puntos fundantes el campo laboral para empezar a irrumpir en la sociedad, porque el trabajo primero lo que hace es dignificar a la persona trans en cuanto a su posición dentro de la sociedad. El ser parte de un grupo laboral que también rompe e interpela a ese grupo social de trabajo, al haber diferentes componentes, están interpelados por la presencia de una persona trans. Y eso va cambiando, y eso va creando un pequeño craquelado del armado binario en la estructura del trabajo, y ves a personas trans que empiezan a presentar otros tipos de formas de trabajo. Quizás el hecho de tener la oportunidad de su vida haga que lo den todo para ese trabajo.
La ley de identidad de género fue al mismo tiempo un logro del movimiento travesti trans y un punto de partida para conquistar nuevos derechos y niveles de inclusión. Y para transformar esta situación de injusticia es necesario sumar nuevos aliados y aliadas. ¿Cómo hacemos para revertir esta situación estructural de discriminación? ¿Cómo rompemos este círculo vicioso de exclusión? Es necesario que las empresas, el sistema de salud, el Estado y las escuelas que durante tanto tiempo nos cerraron las puertas empiecen a tendernos sus brazos, para invitarnos a los espacios que nos tuvieron excluidas durante tanto tiempo. La única forma de transformar esta realidad es con el compromiso activo de todos los actores de la sociedad. No queremos solo que conozcan nuestra realidad, sino que también nos ayudes a cambiarla y queremos acompañarte en el proceso. En los próximos capítulos vas a encontrar más información para entender realmente qué es la identidad de género, a qué nos referimos cuando hablamos de personas trans y personas cis y cómo transformar tu lugar de trabajo para que sea más inclusivo y abierto a la diversidad. Al igual que la sociedad civil, el Estado y los medios de comunicación, las empresas privadas tienen que sumarse a transformar esta situación de vulneración de derechos humanos. Abrir espacios para personas trans es una tarea de reparación histórica.